¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Gracias por estar una semana más con nosotros y feliz Pascua de Resurrección. Nos encontramos en el Salón de Plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías una vez terminada la Semana Santa para hacer un pequeño balance de lo acontecido estos días atrás. Está con nosotros nuestra compañera, amiga, cofrade y periodista Ana Mendoza, a la que saludamos primeramente. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Candelería para hablar de hermandades y cofradías. Nada, muchas gracias a vosotros por esta invitación. Y está con nosotros el máximo responsable del Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, Juan Carlos Jurado Barroso, al que saludamos también afectuosamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a tu casa y bienvenido también a mi amiga Ana también, en el sentido que vengáis a la casa de todos los cofrades por la Semana Santa tan esplendorosa que hemos tenido. Ana, que ha sido fundamental en las retransmisiones de la Semana Santa, en las entrevistas y en los encuentros que hemos mantenido pues en los últimos días. A mí me gustaría primeramente preguntarle tanto a Ana como a Juan Carlos que nos hiciera un pequeño balance muy cortito, por decirlo de alguna manera, porque son muchos los temas que me gustaría abordar, la visión general de la Semana Santa de Cádiz. ¿Puede empezar cualquiera de los dos? Bueno, yo un poco como se ha estado hablando y según lo que hemos visto, para mí ha sido una Semana Santa, creo que en líneas generales, bastante buena. Si tuviera que darle una puntuación, pues quizás le daría un 8, que creo que es bastante notable alto, ¿no? Sí. Hay cosas que pulir, como todo, como en todas las cuestiones de la vida, pues en la Semana Santa pienso que también hay que estar constantemente evolucionando y cuidando, pero en líneas generales diría que ha estado bastante bien y que bueno, hemos tenido la suerte de tenerla casi al completo, exceptuando esas circunstancias que ya sabemos con la Hermandad del Huerto, con lo cual también ya nada más que eso es un alivio, ¿no? Y es una sensación positiva, tiene que ser siempre positiva. Eso deseamos todos, Juan Carlos, esa visión rápida de la Semana Santa, como si pasase un flash y vieras todo en un segundo. Bueno, para mí, ya lo he dicho en otros medios, creo que ha sido una Semana Santa muy satisfactoria, primeramente por el acompañamiento del tiempo, donde ha sido posible de que todas las hermandades realizasen su estación de penitencia en ese sentido. Creo que ha habido responsabilidad, creo que ha habido solidaridad en algunos casos, en casi todos los días, excepto en algunos, en ese sentido por el cumplimiento de horario. Y como bien ha dicho también Ana, bueno, con el pequeño lunar, que también nos duele a todos los cofrades y a la permanente del Consejo, de que Oración del Huerto, bueno, pues no haya podido estar en la Semana Santa y no haya podido realizar la estación de penitencia. El tema creo que, bueno, como bien ha dicho Ana, la Semana Santa creo que ha evolucionado, como toda la vida, pues necesita estudio y para eso, después de este tiempo de la gloria, que empezamos ya, pues haremos las reuniones correspondientes con las hermandades para analizar cada uno de los días. Ciertamente, porque después de la Semana Santa llegan las glorias a una velocidad increíble. Ahora hablaremos también un poco de este tema, no solo del cartel, sino también de la revista y de la presentación del pregonero, que creo que se va a celebrar esta noche en la iglesia de Santiago. Un momento clave de la Semana Santa, Ana, un momento. Bueno, pues un momento clave. Algo que te haya impactado enormemente con respecto a lo demás. Hombre, a mí el momento clave yo me quedo con el Domingo de Ramos, cuando empieza, porque creo que es un momento de decir, ya está aquí, o sea, el Domingo de Ramos cuando empieza la Semana Santa en sí. Oficialmente, por decirlo de alguna manera. Claro, no es hablaremos como... también de las vísperas, por supuesto. Claro, pues eso, quitando las vísperas, para mí el Domingo de Ramos pienso que es un momento de satisfacción y bueno, que se cumple, ¿no? Como el anhelo, ese anhelo que se está esperando durante tanto tiempo y quizás me quedo con eso. Además fue un día bueno, un día con 5 hermandades en las calles, ¿no? Entonces me quedo con lo mismo.
ese momento que llevabas esperando 365 días y que se te aparece y desaparece por la velocidad del tiempo. Yo, Ana ha explicado donde hablamos, yo creo que para mí toda la semana, que ese es el momento de que toda la semana desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección hemos hablado de que son 10 días seguidos donde Cádiz ha manifestado su testimonio de religiosidad popular y donde ha sido posible, pues en esos 10 días, que es la primera vez que ocurría en la capital, que 10 días seguidos hubiese habido Sí, es cierto. hermandades en la calle, pues ese es el momento que yo me quedo con cada uno de esos días. Como es lógico, nos vamos a retrotraer un poco más al Viernes de Dolores, tan solo unos días para hablar y ver también, que es muy importante la palabra y también la imagen, la entrega del galardón Gota a Gota que este año la Fundación Cajasol ha concedido a la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, por ende al propio Consejo, y también, como no, pues ahí se pueden meter incluso todas las hermandades, porque es un reconocimiento a las hermandades, y aquí vamos a entrar un poco en lo que consideras que ha sido. Después vamos a escuchar incluso tus palabras y las del prelado de la diócesis, Monseñor Rafael Sornosa, que cerraba el acto. Pero, ¿qué ha significado para el Consejo la concesión de este importante galardón? Y digo importante porque, aunque tiene muy pocos años, está muy bien encaminado, y creo que los anteriores galardonados lo merecían, y espero que Cajasol siga celebrando este acto y sean más también los cofrades, las cofrades también, ¿por qué no? Entramos todos, que merecerían el galardón Gota a Gota, ¿no, Carlos? Para mí fue una ilusión importante recibir el premio Gota a Gota, pero lo digo con el tema de que la permanente no lo recibe, sino que lo recibieron las 37 hermandades que componen el premio de hermanos mayores. Es decir, simplemente la permanente es una parte de ello, pero sin el trabajo de esas 36 o 37 hermandades y sin el trabajo que realizaron las 16 hermandades que apostaron por salir el 17 de septiembre, pues difícilmente se hubiese conseguido ese Gota a Gota, ¿no? Entonces yo creo que es el trabajo de la fusión o de la unión entre el premio de hermanos mayores, la permanente, porque también hay que alabar el trabajo que hicieron los miembros de la permanente para que también fuese ese éxito total que ocurrió y que subimos a exportar hacia el exterior, porque creo que la nota, ahí creo para mí, salvo mejor criterio, y a lo mejor puede ser un criterio más subjetivo que objetivo, creo que ese 17 de septiembre queda grabado en la mente de todo el mundo, y creo que fue un día el trabajo y la conexión en la que todos pensamos que los días previos era muy difícil, y que llegó ese 17 de septiembre y mostramos no solamente a la provincia y a Andalucía, sino creo que al resto de España, cómo se puede realizar una magna. Inclusive el otro día me decían que, bueno, que el Santo Entierro Romano de Sevilla este sábado pasado, pues también adolecía de defectos, que no solamente en Cádiz teníamos, sino que también, sí, es que parece también los problemas tenemos en Cádiz. También tenía sus defectos, incluso en la organización me decía, yo no lo pude comprobar in situ, en ese sentido, que sé que había alguna mala lengua que no me dio el sábado santo y pensaba que estaba en Sevilla y estaba en mi casa de reposo en ese aspecto, pero ya te digo, reitero, un trabajo de combinación entre los hermanos mayores y la permanente, que es lo que ha dado lugar a que el Consejo reciba ese premio. Si quieres apostarle a... No, bueno, en cierto modo el reconocimiento tenía que estar ahí, y pienso que ha sido muy acertado el que Cajasol, y entiendo que un poco lo recibes como representación, ¿no? En representación del Consejo y de las hermandades, pero bueno, que también hay que alabar o hay que reconocer pues toda esa tarea, ¿no? que se ha hecho en estos últimos meses. Hablaba Ana Mendoza del Domingo de Ramos, ¿no? Que es ese día de la explosión. Vamos a estar como los cantes de ida y vuelta, ¿no? Nos vamos a centrar ahora en el domingo, pero no importa que nos retrotraigamos un poco a las dos jornadas, tanto del sábado de Pasión como el viernes de Dolores. ¿Os parece que veamos la salida del Señor de la Paz?
pues nos vamos a ir a los extramuros de la ciudad, a la parroquia de San José, que vibraba de emoción, de alegría, de júbilo, con la salida de la Hermandad de la Paz, la querida cofradía de la Borriquita, y continuamos en esta mesa balance de la Semana Santa, tanto con Ana Mendoza como con el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado. Bueno, pues la primera marcha interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, la marcha Nuestro Padre Jesús de la Paz de Pedro Manuel Pacheco. Seguimos escuchando ambiente. Dejamos el paso del Señor de la Paz caminando por la avenida, prácticamente camino de la carrera oficial. Continuamos, como decíamos anteriormente, aquí en el Consejo de Hermandades y Cofradías con su presidente Juan Carlos Jurado y también con nuestra amiga periodista y cofrade Ana Mendoza. Y a mí me gustaría hablar un poco de los silencios en la catedral, Juan Carlos. Los pases de favor, hemos estado hablando fuera de micro un poco, ¿no? De lo que en sí
pudo ser un acierto o un desacierto en cuanto al tema del protocolo dentro de la catedral. En algunos momentos no llegamos a saber si esas credenciales venían por parte del Consejo, venían por parte del Obispado. Yo no me puedo quejar porque yo, como cualquier comunicador en este caso, lo que yo quería era lo mejor para 7 Televisión y sobre todo en el tema relacionado con la imposición del pectoral de don Antonio Ceballos, que consideraba que era un acto importante. De hecho, tanto uno como otro organizador, por decirlo de alguna manera, no pusieron ningún problema, se pudo hacer, incluso nos dieron la posibilidad de permanecer más tiempo o más días en la catedral si lo necesitábamos, siempre y cuando dando conocimiento de que continuábamos dentro. Pero hay quien también pregunta que en la catedral está la cosa como muy vacía, ¿no? No hay, sí que hay unos breves rezos por parte del deán o del canónigo de turno, pero ¿consideras, y la pregunta viene después de toda esta introducción, ¿consideras que la catedral de Cádiz tendría que tener más vida en la Semana Santa? Y lo dejamos ahí de momento. En cuanto a la introducción que ha realizado por tu parte, tengo que decir que, bueno, que el tema de pase o no pase, el Consejo Local de Hermandades no ha tenido ningún tema de responsabilidad. Es un tema de seguridad de la propia catedral, viene motivado por la propia catedral o por el propio cabildo catedralicio, donde, bueno, han impuesto unas medidas de seguridad correspondientes, donde ellos tienen su propia empresa de seguridad y donde desde el principio nos pidieron, y así le hemos trasladado, actuando, si se me permite la expresión, de intermediario, que le dijésemos a los medios cuáles eran las personas o con nombre y apellido de los medios de comunicación que podían tener acceso. Es decir, lo único que hemos hecho es, ya te digo, testimonial de que nos digan a nosotros trasladarlo en ese aspecto. De hecho, como tú bien sabes, yo por la catedral, reitero, no he aparecido casi toda la semana en ese sentido, e incluso me comentan que hay algunos consejeros que tampoco han podido acceder también al tema de la catedral, por lo cual ha sido un momento de seguridad de la propia catedral. Yo te puedo decir que lo que yo he vivido con mi cofradía, que lo viví el lunes santo, la estación de penitencia, he escuchado de que si un rezo, no sé, cada hermandad tiene potestad junto con su director espiritual, que es el que debe marcar el momento de la estación de penitencia, no el canónigo, sino la hermandad, pues puede realizar un rezo o puede hacer realizar la protestación de fe, en ese sentido. Que a lo mejor es un poco desalentadora porque entras y no ve público en ese sentido, sino simplemente ve el cortejo, pues también creo que a lo mejor, para mí, un punto de vista, creo que es el momento de recogimiento, ¿no? Porque por la calle ya está sufriendo el tema de tener, sufriendo, están viendo los desfiles profesionales, en el momento de estar en recogimiento. Es verdad que algunos no se lo toman tan en serio, algunos de los hermanos desfilan no se lo toman tan en serio, en ese sentido, y aprovechan que van al servicio o no siguen directamente la protestación de fe o la oración porque le cogen más lejos o menos lejos del presbiterio, ¿no? Pero yo creo que cada hermandad es la soberana, es la que debe decidir cómo quiere realizar su propia estación de penitencia, ¿no? Y a lo mejor, sí, Juan Carlos, el dar la posibilidad o dar la opción de cara a próximos años, ¿no? Que a lo mejor hermanos que no procesionan, no acompañan a sus titulares por distintas circunstancias, a lo mejor pueden una incapacidad o tal, pudieran estar en ese momento de recogimiento. Ya te hablo de hermanos de cada hermandad, pues no sé, a lo mejor es una forma de un acompañamiento más... Atraer también al público. Yo pienso, y de hecho las propias normas que recibimos del Cabildo Catedralicio, había que designar a las hermandades que hermanos que no fuesen con el hábito, sino que fuesen de penitencia, podían entrar, es decir, que no pusieron objeción ninguna de que hermanos que fuesen con su medalla detrás del paso podían entrar. Yo creo que lo que se ha pretendido un poco es ver el alboroto que se formó en estos años, que había muchas personas discurriendo por la catedral para arriba y para abajo, inclusive interrumpiendo mucho de ello la estación de penitencia, pero el Cabildo lo que ha mostrado son las normas de seguridad en ese aspecto y ha querido que sea un poco más restrictiva
la presencia de personas. ¿Ves ¿Se ha llegado o no se ha llegado? Pues no te lo puedo decir, ya te digo, reitero, no he estado allí, a lo mejor me dicen que a lo mejor ha habido una serie de personas que han entrado el Viernes Santo y que no han guardado el debido respeto, no lo sé. Yo digo que los que estaban y tenían orden de dejar o no entrar no eran ni la permanente del Consejo ni las personas que estaban allí, sino eran los vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el Cabildo Catedralicio, son los que te identificaban y te decían sí o no. ¿Ves la posibilidad, por cierto, remota creo, pero podría ser, ¿no?, de que se pusiesen sillas en el interior de la catedral, 1 o 2 filas, para aquellas personas que tienen problemas de movilidad o incluso eso se podría, digamos que arañar unos, a lo mejor centenares de euros para el propio Cabildo, para sus necesidades? Eso fue un tema que se estuvo tratando hace cuestión de 7 años con el Cabildo Catedralicio. Se le planteó la posibilidad de que eso fuese más un una sitio parte del cortejo, también de que pudiesen entrar personas, y no se vio con el tema de la posibilidad porque parecía que aquello estamos, ahí sí tengo que ver, parecía que aquello estamos en un mercadeo, ¿no? De por entrar iba a cobrar por estar en la estación, haciendo la estación de penitencia, cobrarle a la gente, no cobrarle a la gente. Entonces se vio un poco aquello un poco descafeinado en el sentido de que vamos a la iglesia, con lo cual si vamos a la iglesia no tenemos por qué abonar ningún tema en ese sentido, y te puedo decir, parece más que es una tasa revolucionaria de cobrar un impuesto, permítaseme la expresión, ¿no? Pero ya digo que se habló hace 7 o 8 años y no se vio con buenos ojos en el tema de acotar a esa serie de personas que tengan que pagar por estar viendo la protesta. Muy rápidamente también, porque insisto, son muchos los temas a abordar. Nos vamos a centrar ahora, si os parece, en el Viernes de Dolores, que es un día que ya un poco se ha consolidado con la hermandad, con la fraternidad servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronados. Un pequeño balance de qué os pareció el Viernes de Dolores. Y podemos incluir, por supuesto, el interior de la catedral, como anunciaba yo anteriormente, en ese momento mágico, ¿no?, en el que se le entrega a la Virgen de los Dolores el pectoral que había dejado por escrito Monseñor Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito, fallecido recientemente de nuestra diócesis. Bueno, yo tengo que felicitar a la hermandad de Servita, ¿no?, y a su priora y amigo Rafael Guerrero, ¿no? La pude ver muy poco tiempo en la calle por circunstancias del cargo. Tuve una reunión con el director espiritual, terminamos muy tarde, la pude ver algo en catedral, fuera de catedral, como he dicho, y después, bueno, pues tuve la suerte de que la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón me invitó a Vía Crucis de su hermandad, ¿no? Entonces, cuando terminamos, pues prácticamente no pude ver a la hermandad, pero creo que fue un gran día, ¿no?, en ese sentido, y eso denotaba la devoción que nuestro anterior obispo, don Antonio Ceballos, tenía por la Virgen de Servita, ¿no? Como me comentaba el propio prior, cada vez que podía se pasaba por la capilla a rezarle a la Virgen de los Dolores, fue el que la coronó, y entonces, bueno, pues tenía una estrecha relación con la hermandad en ese sentido, y dejó en su última voluntad el hecho de que una de las cruces pectorales después se le entregase. Creo que fue un acto bonito y, por supuesto, y emocionante para la hermandad, para la fraternidad, creo que fue, o para la fraternidad, creo que fue un acto emocionante, y bueno, tener la cruz pectoral de alguien que te ha coronado en este sentido y que ha sido un poco devoto de la fraternidad, pues tenía también gran devoción con la Virgen del Carmen, Ana. Sí, bueno, el Viernes de Dolores yo creo que ya se ha confirmado también como que se consolida, ¿no?, en cuanto a que a la gente, al público, a la expectación que genera, ¿no?, la devoción que hay en Cádiz, como estáis diciendo, por la Virgen de los Dolores. Yo creo que se confirmó también este año, ya se ratificó, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue una jornada redonda, ¿no? Y para la congregación, para la fraternidad servita, pues también, porque ellos salen para celebrar el día de Santa María. Y además siempre han querido celebrarlo
Si no, el viernes de Dolores es el día más cercano. Claro. Por eso ha llegado a salir incluso el Domingo de Ramos. O sea que, Empezó a ser un domingo de Ramos. exacto. Y después se cambió al viernes de un pequeño baile. Yo creo que lo mejor es que disfrutemos con la procesión de la Virgen de los Dolores por las calles de nuestra ciudad el pasado viernes de Dolores. Vuelve a nosotros, nosotros, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito y despierto, oh clementísima, oh gloriosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo.
De la derecha atrás, vete. Vale, vale.
Damos un pasito más aquí en el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz con Ana Mendoza y con Juan Carlos Jurado, después de disfrutar, por supuesto, con el paso de palio de la Virgen de los Dolores de Cerguita Coronada y como importancia, por supuesto, de esta jornada y de las que vendrían posteriormente, pues me gustaría también mantener una pequeña comunicación con los invitados del día de hoy. Hablaremos del Señor de la Obediencia y de la necesidad de una reestructuración de la Semana Santa de Cádiz o dejar todo como está. Sí. Del Nazareno de la Obediencia, bueno, Sí. Para mí yo creo que ha sido también una muy grata presencia, ¿no? en las calles. Es admirable que prácticamente en 2 meses haya Puesto la procesión en la calle. haya conseguido, ¿no? el estar en la calle. Es verdad que ha contado con la colaboración yo creo que de todos los cofrades, ¿no? de hermandades que se han volcado, y bueno, desde el propio Consejo creo también se ha apostado por ellos, y bueno, pienso que la Archicofradía de la Merced, porque al final es una sección, ¿no? de penitencia, sí, dentro de una archicofradía consolidada. Por eso, que no podemos olvidar qué experiencia tiene, ¿no? Entonces pienso que bueno, casi que lo han hecho muy bien, y que es una suerte, ¿no? el poder contar con ellos en lo que de momento en lo que es las vísperas. Uniéndolo, Juan Carlos, ¿es necesaria una reestructuración de la Semana Santa? Y me permite que abra un poco la pregunta. Tenemos procesiones el Viernes de Dolores, la tenemos el Sábado de Pasión. Sin embargo, hay un sector grande de cofrades que está reclamando, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? El que días tan importantes como el Jueves Santo y la madrugada, incluso el Sábado Santo con una hermandad en la calle que no atrae excesivamente al público a salir, se veían las sillas vacías, pero se han visto sillas y calles vacías durante la jornada de la madrugada. ¿Se plantea el Consejo la posibilidad de una reestructuración de la Semana Santa? Y no sé yo en qué medida tiene potestad para poder iniciar esos posibles trámites, o son las hermandades las que tienen que pedir el permiso. Bueno, en cuanto a la primera parte nacional de la Obediencia, pues creo que hay que felicitar también a la Junta de Gobierno de la Archicofradía de la Merced. Como bien ha dicho Ana, en un plazo de 2 meses, desde el 7 de enero hasta la fecha de la salida profesional, el día 1 de abril, pues han trabajado duramente. Es verdad que había un trabajo previo, ellos ya habían empezado previamente con ese trabajo, y creo, bueno, que por lo menos hemos recuperado hemos puesto en valor un día más de la semana antes de la Semana Santa, ¿no? En cuanto a la reestructuración, me había escuchado que creo que no tenemos que ser egoístas, tenemos que ser responsables, tenemos que pensar en solidaridad, tenemos que presentar el bien común, tenemos que pensar en Semana Santa, ¿no? Yo creo que ya desde encima de la mesa, en las reuniones que hemos mantenido con la Comisión de Semana Santa, que ya hago con los miembros del Pleno y de la permanente, se ha visto ese sentido, ¿no? Es verdad que tenemos una primera semana muy fuerte, y es verdad que tenemos una segunda parte de la Semana Santa que a lo menos sea más floja, ¿no? Pero la competencia no la tiene la permanente. Si la tuviese la permanente, pues actuaríamos de otra manera. No quiero decir con eso que hurtaríamos nunca la decisión de los hermanos mayores, ¿no? ni de su Junta de Gobierno. Pero no te pasa como en otras poblaciones que, bueno, pues puedes decir, mira, que hemos decidido que tú vas al tal día o que tú vienes a tal día, en el sentido, ¿no? Sino que aquí es un poco más el hecho del diálogo y de la aportación. Tenemos que seguir valorando, tenemos que seguir viendo después de que hemos terminado la Semana Santa, en esa reunión que te he dicho de valoración y de evaluación, en ese sentido, ¿no? Creo que cada hermandad, bueno, tendrá que hacer su propio análisis, pero es verdad que el año que viene, si está el huerto, pues serían cuatro hermandades, ¿no? O sí, 4 hermandades, sí. 4 hermandades de tarde, por llamarlo tarde-noche, y serían 2 hermandades de madrugada, ¿no? En ese sentido. ¿Que hay que seguir trabajando? Por supuesto que hay que seguir trabajando, y ya te digo, para mí, igual que la carrera oficial, la Semana Santa se debe adaptar a los tiempos.
Yo creo que ya han pasado, hemos vivido de mucho tiempo de un estancamiento y que no sabemos decir que yo salgo el miércoles santo, por ponerte una idea, y tengo que seguir siendo el miércoles santo. Te reitero, creo que hay que pensar en el bien común en general, no en un bien particular, pero eso ya es un tema que ya... Te lo preguntaba porque me imagino que Ana también va a comentar este tema, sobre todo esto que he estado comentando, uniéndolo con el tema del turismo. Normalmente las personas que hacen turismo en Semana Santa suelen hacerlo del miércoles santo al domingo de resurrección, por eso hablaba yo de esa pequeña carencia de hermandades. Y también a Ana preguntarle por los índices de asistencia, por decirlo de alguna manera, en la calle. Se quejaban desde Oreca que había algún que otro problema con ciertas vías por donde no marchaban las hermandades, pero claro, tampoco se puede estar por todos lados. Ana. Hombre, en cuanto a la previsión turística y los datos, creo que se han superado con respecto al año pasado. Había una previsión del 78% y eso se ha superado. El año pasado fue un 80 y algo, un 86 creo. Eso con respecto a la cuestión turismo, que yo creo que en ese sentido precisamente no nos podemos quejar, ni hostelería ni nadie, ¿no? Porque, hay que ver cómo la afluencia, ¿no? claro, la afluencia ha sido enorme. Tú dices desde el miércoles hasta el domingo, yo diría que sí, hombre, se nota ya que el miércoles, ya es festivo para la gran mayoría de las personas el jueves, entonces es verdad que mucha gente inicia ahí sus vacaciones de Semana Santa, pero bueno, no tenemos que olvidar tampoco que también nos movemos un poco a raíz de los calendarios escolares y que eso impulsa a mucha gente a la calle, aunque al día siguiente sea laborable para algunos, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al turismo. Yo le quería preguntar a Juan Carlos, porque ha dicho que para la semana que viene sería, o sea, para la Semana Santa que viene serían 4 hermandades de tarde, el jueves si sale creo que el huerto, ¿no? Afligido, Nazareno, perdón, hay 3. Sí, eran 13, yo estaba esperando que Ana... Claro, el turno de la palabra, que como... Me he adelantado yo a cualquier otro lado. Es que Medina Celi, un año sale el jueves, otro año sale la y ya madrugada. me estaba yo pensando, digo, a lo mejor es que ya hay confirmación de la pareja de la obediencia. Podría haber dado una primicia. Todavía no hay ninguna confirmación en ese sentido, Ana. Ha sido un lazo mío pensando todavía en el tema de contar doblemente Medina Celi, pero en principio sería 3 hermandades de tarde y 2 de noche, ¿no? Yo te puedo decir que desde la permanente, eso sí lo puedo decir aquí, y lo dije ya, me parece que en la tertulia de Cajasol, cuando se me preguntó por parte de un compañero tuyo si se estaban haciendo, le dije que sí, que estábamos hablando, intentando hablar y que intentamos por nuestra parte poner nuestro granito de arena, como siempre desde la permanente. Desde que estoy al frente intentamos, ¿no?, que mejorar cada día la Semana Santa y que se hable. Yo en cuanto al tema del turismo, yo te puedo decir que el jueves y el viernes me he movido por las mañanas y he visto mucha gente con maletas. Yo me he analizado los datos de ocupación de Oreca, creo que en Cádiz estábamos, el otro día había un programa y resulta que clamaban en Jerez que Jerez en Semana Santa no había llegado a rozar el jueves y el viernes ni el 80%, se ve que era un 76%, dijo Antonio María en un programa de televisión de Jerez, y en cambio en Cádiz sí habíamos rozado casi, estábamos en el 93 o 94, ¿no? Yo he visto mucha gente más en Cádiz que otros años foráneos, ¿no? Ya te he visto mucho trasiego de personas con maletas, ¿no? Tendremos, Juan Carlos, quizá una matización, ¿no? Quizá, bueno, pues Antonio lo ha hecho su declaración desde un punto de vista más empresarial que con conocimiento de la Semana Santa. Quiero mucho a Antonio, cada vez que se le ha pedido colaboración por parte del Consejo siempre lo ha mantenido, pero no comulgo y con él en la idea de que una hermandad tenga que cambiar un recorrido en ese sentido por un tema de hostelería, ¿no? Porque ese recorrido no ha sido algo innovador que hemos dicho vamos a ponerlo este año, sino que son muchos recorridos o son recorridos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo en los años. Y yo me pregunto, ¿tú eres capaz de decirle a las hermandades en Sevilla que no cojan por la calle Sierpe o no cojan por la avenida Andalucía porque le van a quitar la silla? Porque allí las sillas en Sierpe o las mesas veladores de Sierpe de las que hay allí
desaparecen desde el Viernes de Dolores y no vuelven a ponerse hasta el Y los domingo. comercios por la tarde no abren. Claro, es O sea, decir, que que también- por lo que digo, y aquí lo que estamos afectando, o se está hablando de una calle, que es calle Próxima, que por la que discurren en concreto son, pues mira, el Domingo de Ramos discurren tres hermandades, ¿vale? Y el miércoles santo discurre una hermandad, el jueves de noche de madrugada pasan a hacernos de recogida, Que ya no son horas de apertura. bueno, sí son horas de apertura porque con la normativa, legislación municipal, el jueves santo y el viernes santo se amplía el horario de cierre de los establecimientos en ese sentido, pero que difícilmente una persona a las 8 de la mañana, creo, bajo mi punto de vista, no sé, a lo mejor puede ser que si lo haya, que esté en la terraza, pero yo creo que ha sido un poco más movido más en esa iniciativa de esa defensa de los intereses de su colectivo, que un poco del conocimiento de la Semana Santa. Entonces yo creo que decir, bueno, porque una hermandad no coja por Prosia y coja por la Cuesta de las Calesas, tendrá que analizar primeramente lo que supone coger por la Cuesta de las Calesas, que es el corte de tráfico, de tener una vía de salida durante pues, más de 7 u 8 horas, por lo que se supone, en ese aspecto, y tendrá que ver que a lo mejor el hecho de quitar durante una hora los veladores. Bueno, no vamos a poder poner toda la Semana Santa, ni vamos a poder hablar de ella porque es imposible condensarla en 70 minutos, pero yo creo que hay que ver el Señor de la Obediencia, porque hay que felicitar a su Junta de Gobierno. Vamos a ver un detalle primeramente de María José Novo dando el toque de martillo, porque fue su hermandad de la Madre del Buen Pastor la que hizo pues esa cesión del paso de la pastora para que pudiese hacer estación de penitencia el Señor de la Obediencia. Y me dejo en el aire porque entra Cervitas en la catedral y no el Señor de la Obediencia, pero me lo va a contar, si lo cree conveniente, nuestro presidente, después de que disfrutemos con las imágenes de la entrada en la carrera oficial, la entrada en palillero, mejor dicho, del cortejo del Nazareno de la Obediencia. Ese es el primero, ¿eh? Que lo está dando la hermana mía, ese es el primero.
Continuamos aquí en Candelería, el programa Cofrades de Cádiz desde el Salón de Plenos del Consejo de Hermandad, y yo había lanzado al presidente un envite, por decirlo de alguna manera, con esas dos cofradías de vísperas en las que una entra y la otra no. Muy breve. Yo ahí nada más que te puedo decir que no es una dependencia o no es una decisión del Consejo, sino que es una decisión del Cabildo Catedralicio en ese aspecto. Lo que me comenta es bueno, que cuando llega la petición un poco del Nacional de Audiencia, pues ya se había celebrado la mesa de Cabildo de Catedralicio del febrero, que se la trasladaron a marzo, ¿no? Que quizás a lo mejor por la premura de tiempo pues el Cabildo no lo consideró. Creo que la nota de prensa, la manifestación que realiza, no deja cerrar las puertas que el año que viene pueda
Santa Iglesia Catedral. Lo que es verdad es que se manifiesta es que es difícil que en víspera se haga estación de penitencia, porque creo que ni Servita me parece que lo hace, viene de Dolores, y entonces tampoco era un poco el tema de que entrase a hacer la estación de penitencia, no sé, yo digo que habría que preguntárselo más al deán de la catedral o al portavoz del Cabildo Catedralicio, que te pueda tener una respuesta que te la pueda más acertada que la mía. Tendremos, por supuesto, posibilidad de hablar con el deán de la catedral, porque abrimos ahora la puerta a la Semana Santa del próximo año, pero tendremos hermandades de gloria y mucho movimiento cofradiana. Los retrasos en general, o no retrasos en la carrera oficial, en la recogida de los templos, han estado moviéndose mucho, sobre todo en salidas y recogidas de nuestras hermandades, el tiempo de paso por carrera oficial, y esa información que nos llegaba de un retraso muy particular entre el Nazareno del Amor y La Palma, que no llegamos a comprender. Bueno, según lo que se dijo, ¿no?, era en la confluencia en la calle Cobo, ¿no?, que Nazareno del Amor tuvo que esperar a que llegara a La Palma unos 20 minutos. Ese lunes santo tuvo que esperar a que llegara 20 minutos, porque por circunstancias, me imagino que también el cortejo de La Palma es un cortejo grande, el del Nazareno del Amor también lo es. Entonces, bueno, pues hubo ahí un pequeño retraso, y ya luego Nazareno del Amor también se atrasó un poquito, aunque sí es verdad que luego la Cruz de Guía llegó a su hora, a San Francisco. Ya sabemos que, bueno, una vez que ya salen de carrera oficial y llegan a su zona de influencia, digamos, están llegando a sus sedes, también ya se lo toman un poco con más calma, ¿no? Entonces, o sea que podemos hablar de una Semana Santa sin retraso. Yo creo que en líneas generales tampoco se han producido unos retrasos que hayan llamado la atención. Quizás solamente el lunes sí hubo cierto retraso. Hacía tiempo le preguntó al presidente que no teníamos una Semana Santa tan plena. Hemos hablado del tiempo, bueno, nos queda por hablar de muchos temas, pero los retrasos también, digamos que han estado exentos las calles de esta... Todavía no te puedo hacer un análisis, lo que sí es verdad que, bueno... En líneas generales. Me ha escuchado en mi primera palabra que le tenía que dar las gracias a las hermandades por su comportamiento en el sentido de responsabilidad, ¿no? Es verdad que habrá que analizar día por día, ¿no? Lo más llamativo, como decía Ana, era el lunes santo, ¿no? No se sabe por qué esa confluencia de que La Palma llegue más tarde, de que después el Nazareno tenga que esperar y que el Nazareno vaya primero y después haya ese retraso considerable que lleva a que las dos hermandades siguientes pues tengan un retraso en su recogida, ¿no? Después es verdad que en líneas generales, como decía Ana, los retrasos no han sido excesivos, sino que ha habido retrasos, ¿vale? En ese aspecto, y habrá que analizar por qué algunos de esos retrasos. Tuvimos una jornada aquí por el jueves que no hubo un infarto en Valverde, y eso conllevó un parón. El viernes también hubo una incidencia de una persona que se le tuvo que atender, creo que en la calle Montañés, me parece, en ese aspecto, y eso no, son retrasos inducidos, no son retrasos creados, sino inducidos por terceros. Habrá que ver si hay algún retraso más importante. Lo único que yo puedo decir es que, bueno, que es verdad que no han sido esos retrasos o plantones de otros años, como nos pasó en el 22, donde hubo unos retrasos excesivos de más de media hora o 35 minutos, ¿no? Yo creo que los demás días han intentado ir conectados en carrera oficial en ese sentido, ¿no? Y que casi diría que en un 80%, 85% verificaría de que había un cumplimiento de horario, ¿no? En mi intento de que los invitados de hoy tengan también una pequeña preferencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y porque no nos va a dar tiempo, como es lógico, de poner todas las hermandades y hablar de todas ellas, os anuncio que sí que estaremos muy pendientes más adelante para ir incluyendo reportajes de nuestras procesiones por las calles de nuestra ciudad, pero empezando por Ana Mendoza, le traigo un pequeño regalito que es el Nazareno del Amor, que espero que disfrutemos mucho con este momento.
Dejamos al Nazareno del Amor por la plaza de San Agustín con muchísimo público, a Juan Carlos y a Ana preguntarles un poco por la carrera oficial y sobre todo por las petaladas que este año hemos tenido conocimiento de que no debían hacerse de momento, y Ana me puede corregir un poco, digamos, petaladas dentro de la carrera oficial, aunque creo que hubo una o dos, ¿no? Y hablar un poquito del plan de limpieza, de la presencia de agentes de la policía local y de la policía nacional, que particularmente he visto increciendo, ¿no?, por decirlo de una manera, y muy rápidamente. Son 4 preguntas en una, Ana. ¿Qué has dicho? Carrera oficial. Carrera primero, ¿no? oficial, las petaladas, creo que ahí habría que abrir un paréntesis con la Hermandad del Caído, sí hubo más petaladas, y por cierto, en un programa de televisión de Sevilla, que también hay que seguirlo y que son también muy buenos, ¿no?, estuvieran hablando de las petaladas, sobre todo de que cuando se van a tirar flores, que no se mojen antes, que hay personas que a lo mejor se ponen a picar claveles, ¿no?, por la mañana, y piensan que por la noche, cuando va a pasar su cofradía, van a estar ya chihuatos, por decirlo de alguna manera. Empiezan a refrescarlos, esos pétalos se pegan en las bambalinas, se pegan en los mantos de las dolorosas, se pegan incluso en el dorado de los pasos, que ya bien sabemos lo que vale dorar un paso, ¿no? Primero de por qué no deben hacerse, y segundo de las que se hicieron. Y hablamos después, Juan Carlos, si te parece contigo, de los miembros de la Policía Nacional y Local. Vale. Ana. Bueno, con respecto a carrera oficial, si me permite simplemente, Todo breve. muy brevemente, yo pienso que sí debería de realizarse, no sé, algún estudio o la posibilidad de modificar algo con respecto al futuro. Siempre en pro de mejorar y de evolucionar, que es de lo que se trata. Y Las petaladas. con respecto a las petaladas, pues bueno, entiendo la postura del Consejo, la decisión del Consejo de que no se permitieran petaladas en carrera oficial, porque es el tramo, digamos, la zona en la que se hace responsable el Consejo de las Hermandades, por tanto. Y bueno, pues ello no evita el que, entiendo también la otra parte, ¿no?, porque tú no puedes evitar que determinados vecinos de forma espontánea tiren pétalos. Pues creo que pasó en la calle Santiago con el Caído, el caso del Caído. Entonces, bueno, ¿ahí qué haces? La hermandad se hace responsable, que la hermandad entiendo que tampoco puede asumir esa responsabilidad. Hemos visto petaladas, grandes petaladas en la Hermandad del Nazareno del Amor, llegando a la plaza de San Francisco. Bueno, este año se ha hecho en la plaza de San Francisco. El Nazareno bajando Santa María, que es algo... Claro, pero ya eso fuera de carrera oficial. Sí, y muchos más. No te pregunto por las petaladas porque pienso que si quieres agregar... No, yo preguntarle a lo mejor qué pasa ahora, por ejemplo, con lo del Caído. Parece ser que el Consejo en contra de las petaladas, y el Consejo no ha ido en contra de las petaladas, está en contra de las petaladas, como se ha dicho en redes sociales. No tengo redes sociales en ese sentido, con lo cual me alegro mucho más, ¿no? Pero lo único que se ha puesto es un poco de sentido y de efecto de responsabilidad y de exoneración del Consejo y de las Hermandades. No se ha actuado por un criterio de eso. No ha sido un capricho. Claro, tenemos que tener en cuenta que después los seguros son como son y te exoneran o no te exoneran dependiendo qué actividad o qué actitud tienen. Es verdad que en el tema del lunes santo ya había habido algunas manifestaciones de las hermandades que iban detrás del Nazareno del Amor con el tema. Es verdad que el año pasado también hubo problemas con alguna hermandad que iba detrás del Nazareno, cuyo cortejo tuvieron problemas precisamente con el tema de las petaladas, ¿no? En ese aspecto. Y parece ser que yo, o yo no, sino que la permanente que no estamos en contra, me parece que se hagan las petaladas en los momentos adecuados y los sitios adecuados. Pero teniendo en cuenta que no te da tiempo de hacer una limpieza de la vía pública, que después vienen personas que vienen a hacer estación de penitencia, que se pueden devorar, que no se pueden devorar, es lo que llevó en ese sentido. Después, si te parece, hablaremos del plan de limpieza. Y
pero que no estamos en contra. Es decir, yo creo que se ha sobredimensionado el problema con el tema de las petaladas, y ha sido un poco... Lo que más me duele es que se haya hablado a nivel nacional de las petaladas más de lo que es nuestra Semana Santa y lo que vivimos en la Semana Santa, que es la pasión, la muerte. Y que las petaladas se producen en cualquier lugar del territorio, por lo menos autonómico. Claro. Muy breve, Juan Carlos, policía local, policía nacional. Yo de policía local lo he dicho públicamente, creo que este año ha hecho un esfuerzo increíble después de como vimos la magna y como fue la Semana Santa del año pasado. Han empleado un mayor número de efectivos, han puesto en vigor una serie de medidas. Creo que esas medidas, el otro día hablaba con el intendente, creo que se deben de pulir, puliéndose, como decían al principio, cada año tienes que ir puliendo circunstancias y extremos de todos los sentidos, y creo que en medida de seguridad se ha doblado y se ha reforzado la seguridad. En limpieza ha habido un compromiso con la empresa de limpieza de que se iba a hacer un tratamiento de choque. Creo que todos los días, antes de que pasara la primera, por carrera oficial, estaba completamente limpia la carrera oficial. Lo que después me llama la atención es que no hemos sido cívico el público que asiste, y que hay incluso me meto yo para no decir, oye, porque yo terminaba y pasaba después por calles donde se veían verdaderos estercoleros que habían dejado a las personas. Yo creo que hay papeleras y que no se puede ser decir, bueno, sobre que todo, Pepito claro, y limpiará, sobre todo que ser más responsable. En días, si me permite, que por una calle pasan las 4 cofradías, entonces las personas se empoltronan, digamos, en las aceras con las sillitas y se llevan 6 horas. Así que pasaba por algunas calles. Tengo un regalo para Gracias. Bueno, el crucificado de la Veracruz, esta joya urbana tan maravillosa, 250 años, se celebran este año de la bendición y puesta al culto de esta maravillosa joya, de este emperador dormido, como lo califica nuestro buen amigo Miguel Ángel Castellano. Nos vamos, mejor dicho, a la plaza de San Agustín con el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. Gracias.
Pues ya casi que llegando al tramo final del programa Candelería de esta semana con Juan Carlos Jurado y con Ana Mendoza. Tengo por aquí anotado tramo replanteo de la procesión del resucitado, tema de la carga, si da tiempo a hablar de la oración en el huerto. Ana, breve por favor, y breve tú también, Juan Carlos. A mí me gustaría aprovechar, yo creo, el tiempo que tengamos un poco, pues, por ver qué hay con respecto a oración en el huerto, si se va a solucionar el tema próximamente. Bueno, no puedo decir mucho con el tema del huerto porque, como sabéis, hay 2 personas que se han incorporado al equipo del comisariado. Creo que hay 2 personas que en el tiempo que se han incorporado, pues creo que anda un poquito más de vida a lo que es la cofradía. Se puede hacer el acto de ofrenda el Jueves Santo. Se han empezado a ver cómo está la documentación, se han empezado a emitir recibos de hermanos que estaban sin emitir en ese sentido y que por lo tanto estaban sin ingreso, y creo que, bueno, que habrá que esperar un poco cómo va ese devenir en ese aspecto y seguir trabajando en la recuperación de la hermandad. Yo siempre digo que hay que confiar en el Espíritu Santo, que va, nos ilumine a todos, porque en teoría todos somos iglesia, no hay nadie que no sea iglesia, somos iglesia y las hermandades son una asociación de fieles dentro de la iglesia, y que tenemos que seguir apoyando y dando ese testimonio de fe, pero que también desde la iglesia también nos deben de ayudar, y porque somos una parte importante en la evangelización, ¿no? Porque gracias a esa tarea de las hermandades pues se conoce más la religión. Pero que vaya poco a poco volviendo a esa normalidad, que todos nos centremos, que todos nos relajemos, que todos dejemos nuestros nervios y nuestros comportamientos y que luchemos por un bien, ¿no? Que una hermandad pues pueda volver a su normalidad, realizar sus cultos y que no nos pase en el sentido más en la vida de ninguna otra manera. Recibía yo, por cierto, una llamada, ¿no?, telefónica hablando de este tema, y me apuntaba que a lo mejor en 2 o 3 semanas podría estar solucionado el tema del huerto. Lo dejo ahí porque no es tampoco mi competencia. Ana, el tema de la procesión del resucitado, que creo que querías comentar también algo. No, sí, bueno, si quería un poquito, no sé si se podría de cara a un futuro, o si se estudia el implicar más a los propios hermanos de la hermandad del resucitado, ¿no?, de columna, un poco para que acompañaran al Señor sí o sí en el domingo de resurrección, o incluso. Y bueno, también quería saber cómo valora el cambio a la mañana, que ya se produjo el año pasado, ¿no? Ya el año pasado fue la primera vez. Este año, por segunda vez, esta fórmula de traslado pontifical y luego procesión, ¿cómo la valora el presidente? Bueno, yo la valoro de una forma más positiva, ¿no?, que antes iba con pontifical, donde celebraba la resurrección, no estaba la imagen del Señor, y después por la tarde pues hacía una procesión más bien parroquial que una procesión, digamos, de alabanza por parte del Consejo. Yo la valoro, es la primera vez que se iba a realizar, que iba a ser en el año 2020, pero con la pandemia no se pudo llevar a efecto, y el año pasado, bueno, pues ya fue el primer año que se realizó. Yo creo que es positivo, igual que en otras ciudades como Sevilla, Jerez o cualquier otra, existe una procesión por la mañana de alabanza de lo que realmente tenemos que tener los cristianos, ¿no?, que pensar en la resurrección. Quizá a lo mejor mayor participación, pues pudiera ser que mayor participación no solo de las hermandades, sino, como tú bien has dicho, la implicación de los hermanos, que ven un poco más en el sentido de decir, descargo más en lo que son los miembros de las hermandades del pleno que quizás en lo que es la propia archicofradía, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver ese tema también y analizándolo, pero creo que es positivo que por la mañana termine el pontificar, y inmediatamente después vaya la procesión y discurra por una parte de la carrocería. Hablando un poco de los barrios periféricos, de los extramuros de nuestra ciudad, ¿ve el presidente la posibilidad de que pueda trasladarse alguna hermandad del centro a un barrio determinado? Porque no va a haber una hermandad en Puntales
o a lo mejor en la barriada de La Paz, ¿no? Pues las velas son ya digo que son las propias hermandades las que tienen que decidir ese tema. O alguna hermandad nueva que pudiese crearse. Yo con los brazos abiertos creo que bueno, que las radios que tenemos en Cádiz, si hacemos una comparación o parangón con otras poblaciones, las radios que tenemos población con el número de hermandades, creo que estamos ahora mismo en un momento, si me permite la expresión, que a lo mejor me alguno me tilda de que estoy diciendo alguna bobada, alguna loquería, creo que estamos en un momento dulce, ¿no? Aprovechar de que teniendo la población que tenemos y tengamos 36 o 37 hermandades vivas, eso deja mucho que decir de las ganas que hay en esta ciudad por la Semana Santa, por participar en una hermandad, ¿no? que en otras ciudades, pues ya digo que estarían prácticamente... El incremento también, en honor a la verdad, el incremento en el número de hermandades, Ana, no sé qué te parece a ti, pero ha crecido mucho la Semana Santa en San Fernando, incluso en Chiclana, y por no hablar de Jerez, ¿no? Esos 3 puntos que además que lo habréis hablado en reuniones mantenidas con los presidentes de otras poblaciones, capitales de provincia. Claro, pero te digo eso, que por eso te hablo de esa ratio, ¿no? Que estamos con esa ratio de población, que hemos perdido población, que no tenemos tanta población joven, teniendo en cuenta que la hermandad aprovecha mucho el tirón de tirar de la juventud, ¿no? Y estamos viendo en estos días que hay plazas de colegio que se están quedando desiertas por esa falta de juventud. Entonces estamos haciendo un esfuerzo sobredimensionado. Hay poblaciones como la que tú has nombrado que no tienen tanto arraigo a la fiesta del carnaval antes de una Semana Santa. Y bueno, estamos consiguiendo, creo, que la cuaresma se viva inclusive dentro del propio momento de carnaval, ¿no? Pero digo que hay que alabar el trabajo que están haciendo las hermandades, que hay que aplaudirle, hay que apoyarla y hay que seguir diciendo aquí estamos. Bueno, pues nos vamos a ir ahora al miércoles santo con el paso de palio de la Virgen del Buen Fin. Vean ustedes cómo entraba en la plaza de San Agustín.
Bueno, pues ahora sí que llegamos al final de nuestro querido programa Candelería con Ana Mendoza y con Juan Carlos Jurado. Prácticamente hemos casi que cubierto el orden de las preguntas que tenía aquí anotado, pero no quiero que se me pase. ¿Cuándo es la próxima reunión con el resto de presidentes del Consejo? Quiero que me hables un poco también muy rápidamente del acto de esta noche, de presentación del cartel, de presentación de la revista, presentación del pregonero y el pregón en sí que va a tener lugar en la catedral. Y si nos da un poquito de tiempo y corre mucho, las subvenciones de la Junta de Andalucía, ¿cómo van? Ahí. Pues te contesto, primeramente, no solamente estamos trabajando en el tiempo de gloria, sino que estamos trabajando también en el corpus. Te digo ya Pensaba que iba a decir la Semana Santa. te digo ya que... Jesús de Besa, tu amigo Jesús de Besa, el otro día decía que estamos ya preparando la Semana Santa de 2024. Me dio miedo. Ya estamos pero pensando en el 2024, pero es verdad que estamos trabajando mucho más lento porque tenemos que hacer la reunión de evaluación, pero estamos trabajando en corpus, ya hemos tenido 2 reuniones con don Rafael. Va a haber novedades en tema de corpus, cómo se va a hacer la programación en ese sentido, que no se puede decir hasta que no tengamos la próxima reunión, que la tenemos el 3 de mayo, con Rafael Santiago. Los arciprestes, tanto de Cádiz Interior como de Cádiz Exterior, se están implicando en ese resolvimiento del corpus y también por parte del ayuntamiento. Me preguntabas por el tema de la próxima reunión. La próxima reunión estaba prevista, según la última reunión que tuvimos en noviembre, que fuese en mayo en Málaga. No sé todavía en qué fecha de Málaga puede ser la fecha en que se celebre la reunión de presidentes de Andalucía. Me preguntaba también por el tema de... subvenciones de la Junta de Andalucía. Subvenciones de la Junta de Andalucía no ha salido nada más que la de arte sacro, que van directamente con las hermandades. Y en cuanto a subvención municipal, pues bueno, estamos en trámite. Como todo bien sabido, este año se ha aumentado 7.000 euros más el tema para las hermandades de penitencia. Es una buena noticia. De la subvención en ese sentido. Y la última pregunta que me hacía, ¿cuál era? Bueno, lo que vamos a tener esta noche y en el resto de la semana, vamos a darle un empujoncito para que... Se me ha ido con el tema de corpus. Bueno, pues esta noche tenemos la presentación del cartel, creo que es un cartel llamativo, con mucha luz, con mucha vistosidad. Recordamos el nombre de la autora. Belén González es la autora, que es la misma autora que va a hacer el cartel del corpus del año 2023, creo que es donde ha puesto en valor pues, una imagen de las hermandades de gloria, donde ha puesto mucha luz y un recorrido por las calles de Cádiz. Va a haber la presentación del pregonero de Iván, poco que decir, ya lo demostró en el año 2022. Expectante. En el año 2021, con su valentía de en 3 meses realizar un pregón de Semana Santa. Creo que será un gran pregón que se ha elegido la catedral, porque creo que es el culmen importante de las hermandades de gloria con los santos patronos. Ya lo que falta es llevar una imagen a la catedral. Allí, también es novedoso, ¿no? Eso sí, es la primera vez que aquí tengo que felicitar y darle gracias a Cabildo Catedralicio. Es la primera vez que un pregón de gloria o cualquier otro tipo de pregón se celebra dentro de... Bueno, tengo que rectificar. Yo he dado un pregón dentro de la catedral, concretamente del centenario del Vicenciano de las Hijas de la Caridad, algo así. Sí, fue en la catedral. Vale, entonces, pero como temas de penitencia o temas de gloria, creo que es la primera vez que se realiza, porque el tuyo sería, pero no en la relación con las hermandades. Exacto. En el sentido de que por eso digo que hay que agradecer. Y después pues se le entregan las pastas al pregonero, y desde aquí invito a todo el mundo que el día 21 nos acompañe en la Santa Iglesia Catedral. Creo que será un pregón. Y por último la revista de Semaní Gloria. Hemos editado la de Semaní Penitencia de Gloria, que le tengo que dar las gracias también al presentador de la revista, creo que es un señor que me acompaña a mi derecha en ese sentido. Y guardar el secreto de lo que dice la revista. Y guardar el secreto de lo que dice la revista, pero que la revista también es bastante digna, al igual que la sea de penitencia. Y bueno, seguimos trabajando. El tiempo se nos fue, desgraciadamente. Solamente una palabra, un estreno que te haya impactado, Ana. Un estreno, pues quizá el de las penas, ¿no? Ay, me lo has pisado. Para ti. Yo creo que han sido varios. Ya, Yo, bueno, como no me quedo con el de las
Las Penas, me quedo con el de Veracruz, Bueno, me quedo con el palio de Respiración también, de Victoria también, un gran trabajo del amigo Juan Carlos Romero, es decir, Bueno, creo que han nos vamos sido a despedir. muchos y que ponen en valor que las hermandades están vivas y que siguen trabajando. Nos vamos a despedir con el paso de palio de la Virgen de la Caridad entrando en carrera oficial en la calle Nueva. Era un poco también mi pequeña aportación a una de mis dos hermandades queridas de aquí, de nuestra ciudad de Cádiz. Gracias, Ana, que no sea la última vez que vienes al programa, sí la primera, pero no la última, que me alegra mucho de que hayas estado, es un placer estar nuevamente contigo, en una profesional como la copa de un pino. Y a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias por volver a cedernos el salón de plenos del Consejo, por tu disponibilidad siempre con nuestro programa Candelería y sobre todo por la disponibilidad que siempre tienes cuando se llama a tu puerta, porque sabemos también que Juan Carlos tiene muchas ocupaciones, independientemente de que, como yo digo, estaba malito, ya no lo está, tenemos Juan Carlos Jurado para rato. Muchas gracias a ti y sabes que perfectamente cualquier de los medios que mantienes, Ana también, cualquiera, siempre estoy a disponibilidad de los medios porque creo que lo que más voy luchando es por nuestra Semana Santa. Pues nos vamos con la Virgen de la Caridad. Muchas gracias nuevamente por estar en este programa y como siempre os digo, sean muy felices, besos y abrazos. Muy buenas tardes.